Dios te bendiga, pueblo de Dios. Mi nombre es Carlos José Paredes, evangelista. Esto es una profecía que el Señor me ha dado hace un tiempo. Yo era cantante urbano y hoy estoy predicando la palabra de Dios porque fui llamado a esto. El Señor me habló y me dio esta profecía para que hablase al pueblo de Dios. Y creo que este es el tiempo requerido, el tiempo perfecto para hablar de esta palabra. Las palabras fueron en Juan 13, 14 y 15, donde nos dice que como Moisés levantó la serpiente del desierto, es necesario que se levante el Hijo del Hombre para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También me habló de Crónicas 7, 14, donde dice: si se humillare mi pueblo, el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta palabra el Señor me las dio hace un tiempecito atrás y creo que este es el momento específico para predicar esta palabra, para hablar al pueblo de Dios, que Dios quiere un despertar en el pueblo. Dios quiere que levantemos el nombre de su Hijo Jesucristo. Dice que como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que se levante el Hijo del Hombre para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a hablar de estas palabras, pero antes que todo voy a orar para que el Señor traiga discernimiento a cada persona, traiga entendimiento a cada persona que vea este mensaje, que vea este video, y pueda entender perfectamente lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros, a su pueblo, porque Dios está hablando a su pueblo, no al mundo. Dios le está hablando a su pueblo. Quiere una humillación de su pueblo, quiere ver a su pueblo humillado, clamando a Él. Y yo oro en el nombre de Jesús de Nazaret, para que tú, Padre Celestial, en ese nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo amado Jesucristo, pongas discernimiento en cada persona que ve este mensaje, a tu pueblo, Padre Celestial, para que tú traigas un despertar a tu pueblo y vean tu pueblo, Señor, que eres tú que está hablando, que no son palabras mías, que son palabras tuyas, Señor, que tú has puesto en mí. Así que en el nombre de Jesús de Nazaret, yo clamo a ti, Señor, para que tú abras los entendimientos de cada persona que vea este mensaje y entienda perfectamente que eres tú que está hablando, Señor, a través de mí, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Si vemos, cuando el Señor le hablaba a Moisés, diciéndole, o sea, nos dice en esta palabra que como Moisés levantó la serpiente del desierto, es necesario que se levante el Hijo del Hombre para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Si vemos bien, la serpiente significaba el poder de Dios. Cuando Dios mandó a Moisés a Egipto, el báculo, lo que se convirtió en la serpiente, ahí era donde estaba el poder de Dios. Dios mandó a Moisés, ¿para qué? Para que le mostrara a Faraón dónde verdaderamente estaba el poder de Dios, convirtiéndose, cuando Moisés tiró el báculo, convirtiéndose en serpiente, para que el Faraón viera el poder de Dios verdaderamente. También con el mismo báculo, cuando tocó el río, se convirtió en sangre. También con el mismo báculo lo levantó y el poder de Dios se manifestó y fue donde abrió el Mar Rojo. Pero también podemos ver en Números 21:4, donde dice que Dios manda a Moisés que haga una serpiente de bronce. ¿Para qué? Porque el pueblo se desvió, el pueblo empezó a hablar blasfemia contra Dios y a hablar contra Moisés, diciendo que Dios lo había mandado al desierto, que Moisés lo había llevado al desierto a pasar hambre y que estaban hastiados, fastidiados del pan liviano que Dios les daba, que era el maná. Entonces en ese momento ellos estaban hablando mal contra Dios y contra Moisés, y Dios levantó serpientes ardientes. ¿Para qué? Para que picasen al pueblo, y dice que mucho pueblo murió por estar hablando mal contra Dios, por pecar contra Dios, y hablaron mal también de Moisés. Entonces, al ver cómo ellos empezaron empezaron a entender que verdaderamente Dios fue quien levantó estas serpientes para que ellos se humillasen, le dijo a Moisés: construye una serpiente de bronce, hazte una serpiente de bronce, una serpiente ardiente. ¿Para qué? Para que el pueblo, todo el que mire la serpiente, sea salvo. El pueblo se humilló y todo aquel que miraba la serpiente era librado de aquel entonces de
de que la serpiente los mordiesen y fueran muertos en ese momento. ¿Qué pasa? Hoy en día, esa serpiente, ese poder de Dios está en Jesucristo. Jesucristo es quien debemos mirar hoy en día, a quien debemos enfocar nuestra vista en Jesucristo. ¿Para qué? Para que su nombre sea levantado y nosotros podamos ser libres. Dice la palabra que Dios entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tuviera vida eterna. O sea, que nuestra vista debe estar primeramente en Jesucristo. La otra palabra es Crónicas 7:14. Si se humillara mi pueblo, el cual mi nombre es invocado, y oraran y buscaran mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si nos damos cuenta en Crónicas 7:14, vemos cómo Salomón, Dios le habla a Salomón cuando Salomón estaba haciendo el templo. El Señor le dice que aceptaría el templo como sacrificio, pero también le dice en el versículo 13, dice: si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia y mandase langostas que consuman la tierra, o si viniere pestilencia a mi pueblo. Ahí fue donde le habló y le dice: si se humillare mi pueblo, el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nos damos cuenta que el Señor primero le advierte a Salomón que si él ve que su pueblo se desvía, lo que tenía que hacer que su pueblo se humillara, porque Salomón era el rey en ese entonces en Jerusalén, y era quien tenía el control de todo allí. Entonces le habla claramente y le dice: si tú ves que mi pueblo se desvía y empieza a adorar dioses ajenos y empieza a pecar contra mí, y tú ves que yo cierro los cielos, haz que mi pueblo se humille. Hoy en día está pasando lo mismo. Nosotros vemos todo lo que está aconteciendo, todo lo que está pasando, y es porque Dios quiere una humillación de nosotros. Como pueblo suyo nos está hablando a su pueblo, le está hablando a su pueblo, le está hablando a su pueblo. No somos perfectos ninguno somos perfectos ninguno de nosotros, pero si nos humillamos, Dios tendrá misericordia, y nos está hablando a nosotros como pueblo suyo que somos. ¿Para qué? Para que haya una humillación de cada uno de nosotros. La palabra dice que si dos de nosotros se reúnen y claman a Dios, todo se nos será concedido. Jesús les decía a los discípulos. Ahora bien, imagínese usted un pueblo humillado, el cuerpo de Cristo humillado, la iglesia humillada ante los pies de Dios. Él dice que Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Dios está esperando de nosotros una humillación. Dios está esperando de nosotros que clamemos a Él, que nos humillemos, que busquemos su rostro, que nos apartemos del pecado, que busquemos más de Él. Y nos está hablando a nosotros como pueblo suyo que somos. No Él le está hablando al mundo, le está hablando a su pueblo. Todo lo que está pasando, todo lo que está aconteciendo, está pasando por una razón, y está escrito. Todo nos lo dice Mateo 24, que se escucharán rumores de guerra y pestilencia y enfermedades. Nos habla claramente. Dios lo que quiere ver es una humillación de su pueblo. Dios quiere enviar un avivamiento a su pueblo, pero primero quiere ver un pueblo clamando y humillado. ¿Para qué? Para que las cosas puedan surgir, para que su poder pueda descender a la tierra, para que su poder pueda entrar a las iglesias y glorificarse a Él de una manera especial. Despertar la iglesia es un despertar que Dios quiere en su pueblo, un despertar, un levantar de su pueblo, para que nosotros podamos entender que Dios quiere glorificarse en nuestra vida, para que el evangelio pueda ser esparcido, para que el evangelio pueda ser predicado, porque hoy en día estamos predicando solo el evangelio en 4 paredes. Y no es la voluntad de Dios. Dios quiere ver el pueblo humillado, Dios quiere ver poder en su pueblo, Dios quiere ver sanidades en su pueblo, Dios quiere traer ese avivamiento para que su poder fluya en cada uno de nosotros, como cuerpo de Cristo que somos. Unámonos como cuerpo de Cristo que somos, para que la cabeza de Jesucristo, para que el cuerpo de Jesucristo, que somos la iglesia, y Cristo que es nuestra cabeza,
la cabeza del cuerpo, podamos levantarlo, como dice que como Moisés levantó la serpiente del desierto, es necesario que se levante el Hijo del Hombre para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor nos está hablando a través de esta palabra a su pueblo, quiere ver un pueblo humillado, quiere ver un pueblo en clamor, quiere ver un pueblo gimiendo para que su poder sea levantado, para que su Hijo sea levantado, el nombre de su Hijo Jesucristo, que enfoquemos nuestra vista en Jesucristo, que enfoquemos todo lo que hacemos en Jesucristo, porque solamente a través de Jesucristo podamos ver al Padre Celestial. Podamos ver al Padre. La palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que solo a través de Él podamos llegar al Padre. Pero si nosotros nos humillamos como su pueblo y levantamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, podamos ver lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, lo que el Señor quiere hacer en su pueblo, lo que el Señor quiere hacer en este mundo sobre todo lo que está pasando. Humillémonos, como dice su palabra, que si nos humillamos, Él tendrá misericordia de nosotros. Él tendrá misericordia de cada uno de nosotros. Así que yo les exhorto a cada uno de ustedes que está viendo este video, que compartan este video y que entiendan que el Señor quiere una humillación de su pueblo. Comparte este video, compártelo para que el Evangelio sea esparcido y para que el Evangelio pueda ser predicado a todas las naciones. Y Dios ve a un pueblo humillado. Dios ve a un pueblo humillado. Así que en el nombre de Jesús de Nazaret, yo oro para que el pueblo de Dios entienda, para que el pueblo de Dios despierte, para que el pueblo de Dios entienda que solo a través de nuestro Señor Jesucristo podemos ser levantados. Debemos levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que podamos entender que Dios quiere glorificarse en nuestra vida. Humillémonos, señores, oh pueblo de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret clamo a mi Padre Celestial que nos está escuchando, que nos está viendo. Oh Señor, clamo a ti, Padre, para que tú te glorifiques en tu pueblo, Señor, para que tú traigas un despertar en tu pueblo, para que tu pueblo entienda que tú estás hablando, Señor, que tú estás hablando, Padre Celestial, y no solamente a través de mí, sino con todos los hechos que están pasando. Oh Señor, ten misericordia de todo lo que está aconteciendo. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú glorificándote. Seas tú, Señor, teniendo misericordia de todo lo que está pasando. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bendito seas, Señor, amado Dios, Jehová de los ejércitos. Bendito sea tu nombre, alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.